Bueno, costó, pero hemos vuelto después de más o menos, creo que 4 o 5 meses de no subir nada al canal. Regresamos con un nuevo video que esperemos salga bien y no salga tan largo también, porque ando considerando que están bastante largos algunos de los videos que estuve subiendo. Y nada, bueno, volvemos con un análisis, una revisión, hacía mucho tiempo que no la miraba, de la película La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Eh, una película no, sobre Martel en particular. Todo esto fue motorizado un poco por medio de una tontería, que había sido un pequeño chiste semi-viralizado, que no vale la pena ahora, pero que me surgió la idea de volver a ver la película y un poco revisarla, encontrarle algunos de los puntos más fuertes o más interesantes que tiene, y al mismo tiempo señalar algunas de las cosas que por lo menos a mí siento que algunas se me tienden a desarmar un poco, pero dentro de todo siempre considerando que la película de Martel no solo es probablemente la mejor de las cuatro, si no me equivoco, son las películas, de las 4 películas que tiene, sino también la más representativa de alguna forma de lo que es el estilo de Martel, una cosa que está medio muy en boca de todos, sobre todo todas estas cuestiones con su estilo particular de puesta en escena, con su manejo del sonido y un montón de otras cuestiones. Están como los mejores ejemplos de todo lo que Martel hace, siempre te vuelven a la ciénaga. Y además un poco la importancia eh, para todos que suele tener esta película en el marco de, bueno, es una película del año 2001, es una película no solo enmarcada por la historia del país, sino al mismo tiempo también marcada por la historia de todo eso que se llama el nuevo cine argentino de mediados de los 90 en adelante. Pero antes que nada, lo primero que voy a decir es que cuando volví a ver la película hoy, tuve muchas ganas de tomar vino con hielo. Así que vamos a inaugurar. Tenía ganas de tomarlo en un vaso. Vamos a agarrar un vaso. Le vamos a poner un par de hielitos. Y vamos a servir un poco de vino para empezar. Eh, Espero que no sea muy largo, porque si no voy a tomar mucho. Pero bueno, una pelotuda es lo que acabo de hacer, pero no importa. Eh, no lo tengo tan ordenado todavía. Lo que sí tengo, de alguna manera, son algunos puntos que me van a ir ordenando esto, que los puedo ir introduciendo ahora. Quizás nos va a ordenar un poco mejor. Obviamente vamos a hablar un poco de lo que es el estilo en general, algunas de las escenas más recordadas por todo lo que tiene que ver las cuestiones de estilo. Toda la cuestión más no sé si de análisis histórico, pero sí muchas cosas que siempre se suelen decir sobre una película sobre la clase media empantanada, previo al 2001, a la crisis de 2001, por decirlo de alguna manera. Algunas de estas cuestiones, después algunas de las tramas que van atravesando la película y hacia dónde nos conducen o no nos conducen, dependiendo el caso. Creo que hay algunas que terminan en un hecho trágico quizás, y otras que quizás directamente no terminan, y eso estaría bueno tratar de rastrear cómo es que la película las intenta armar. Sobre todo el vínculo de Momi, que es la chica, la hija de Graciela Borges, con la empleada Isabel, todo lo que se desprende desde ahí, el vínculo de Gregorio, que es el marido de ella, con esta mujer Mercedes, que está en Buenos Aires y que tiene como una suerte de pasado ahí, que está medio acechando a los vínculos familiares en, en Salta. Después, por otro lado, toda la cuestión del propio personaje de Graciela Borges, y que ella es de alguna manera el punto de partida de todo lo que pasa, la situación con el vino, con la copa de vino rota, la situación con eh, ella en cama, digamos, toda la película, y el vínculo que va teniendo con no solo el resto de los familiares, sino también con las empleadas de la casa. Y después otra que obviamente no se puede, yo creo que es la principal, por más que
no sea la más mencionada siempre, que es la trama del chico que muere al final, y toda su vinculación con el tema de los dientes que le están saliendo, la historia de terror de la rata y las escondidas. Y por último, todo lo que tiene que ver, que también está vinculado a lo que, porque es algo que sale en la televisión, que es todo el tema de la Virgen. El programa este medio esotérico o noticiero que están todos mirando a lo largo de la película, en donde aparecen estas personas que vieron, afirman haber visto a la Virgen al lado de un tanque de agua. Espero no se me estén escapando muchas cosas, pero eso va a ser más o menos los puntos que me gustaría tocar. Así que si les parece, podemos arrancar con algunas cuestiones de la primera escena. Obviamente no voy a poner imágenes, porque no sé si YouTube me las baja, así que, o sea, voy a poner imágenes, pero no voy a poner escenas de la película, no les voy a dar play, así que no vamos a poder escuchar muchos de los sonidos a los cuales vamos a hacer referencia. Así que la película arranca con este paisaje claramente húmedo, boscoso, con palmeras, donde tenemos esta familia que tiene su terreno, tiene su... Creo que lo que... Sí, son morrones. En un momento lo menciona Graciela Borges. Con lo que ya podríamos decir que, por la primera escena, los primeros 10 minutos particularmente, que es una familia que tiene la posibilidad de estar en un estado de ocio, porque de hecho mucho de lo que se ve en la película va a estar concentrado en momentos que están relacionados con la hora de la siesta y con momentos de nada, de nada y de estar en la pileta, estar escabeando, todo lo que sea. Con lo cual, eso ya nos podría ir introduciendo alguna que otra cosa. Después vamos a ver más adelante, sobre todo en esa escena donde está toda la familia comiendo junta, donde se ven algunas tensiones vinculadas al trabajo en general, pero podríamos decir que pertenecen a, o sea, no lo quiero llevar tanto a esos términos como para ya poner a todo el mundo en un cajón, pero digamos, hay algo de la clase media, o de una clase media que incluso en un estado de crisis del país se mantiene viva, por más que haya una especie de decadencia, más que nada por el lado cultural, espiritual o como queramos llamarlo, pero están hay una especial atención a todo lo que es el alcohol. Obviamente va a ser la línea de conflicto de Graciela Borges. La película va a estar constantemente subrayando su vínculo con el vino y con el vino con hielo particularmente. Y acá ya en este pequeño detalle, creo que es el segundo o tercer plano de la película, ya vamos a tener algunos de los juegos sonoros que la película juega en todo un sistema de asociaciones que quizás no solamente van a estar en términos de sonido, sino que también más adelante van a estar asociando planos y asociando tramas entre sí. Eso después vamos a llegar más adelante. Hay creo una escena cerca del final donde hay como momentos muy claros acerca del tipo de relaciones entre objetos o entre personajes que Martel va a estar armando. Acá, hablando del vino con hielo, ya está esa presencia de el sonido del hielito con el vidrio, el sonido de los truenos de que hay una tormenta que se avecina, con toda la carga simbólica que puede llegar a tener la idea de que se avecina una tormenta, y los sonidos aislados de balazos, de tiros, de escopetazos que vienen de la zona donde está la ciénaga, porque yo por lo que me imagino espacialmente, ellos tienen como una especie de chacra donde se ve la parte de la tranquera, etcétera, donde después de un tramo donde hay uno que la enseña a manejar a una, está la casa, está la pileta, etcétera. Pero debe ser un territorio lo suficientemente grande como para también saber que a lo lejos está esta zona medio pantanosa que va a tener una carga tan simbólica para la película. El sonido, en este caso de los hielos, ya va a estar utilizado incluso narrativamente cuando, para ahorrarse palabras de alguna manera, los personajes ya ni siquiera, no es que se ahorran palabras, pero es como si no hubiese una necesidad de hablar, como si el estado de suspenso de las cosas estuviese tan establecido que ya no hace faltan palabras y de repente hay un código interno en el cual si vos movés un poquito así ya se entiende que se tienen que acercar, y ahí viene el momento donde
se empieza a combinar, me faltó mencionar el ruido, el famoso sonido de las reposeras arrastradas por el piso, en esta especie de letanía que van todos estos cuerpos de personas maduras, cansados y borrachos, arrastrando sus sillas para acercarse a otra parte, ¿no? Con la mano con el cigarrillo y la bebida, con todas esas mallas y personajes que están constantemente con calor y con mallas, y porque el clima propicia, digamos, esa forma de vida. El título, que ya lo estuvimos mostrando acá la imagen, a mí no recordaba, una cosa que me llamó la atención, es que para la sobriedad no sé si tengo la palabra, la austeridad formal que maneja la película por momentos, de repente maneja una especie de... le sale como humo, tiene una especie de estilo como si hubiese algo fantasmal, algo de terror, y lo veo como incluso algo positivo dentro de algunas de las lógicas que después la película va a armar. Me parece que ahí hay un conflicto interesante entre forma y sentido que está bueno mencionar. Obviamente mucho de lo que se habla de la película está relacionado a la construcción del clima que genera, y el clima que genera tiene que ver con eso. Si lo tuviésemos que sintetizar rápido, así medio mal, como para después intentar, si nos sale, profundizarlo, está esta idea de un estado de cosas estancado en el cual parece estar el caldo de cultivo de otra cosa, o subyacente a eso hubiese una suerte de oscuridad que de alguna manera va a terminar aflorando supuestamente en la película. Lo primero que vamos a ver, o el disparador... perdón, antes de llegar a eso, vamos a tener un poco este tipo de imágenes que a cualquiera que haya visto esta película hace 15 años o más, le mostrás este tipo de planos y reconoce inmediatamente que se trata de esta película. Esta especie de casa que tiene siempre las luces apagadas, que tiene todas las ventanas abiertas, que tiene todas las puertas internas abiertas, como si fuese que la casa de alguna forma formara parte del propio, ya estuviese con las plantas que le crecieron por adentro, digamos. No hay una especie de diferenciación clara. Obviamente la hay, digamos, están las escenas interiores y las escenas exteriores, pero yo no siento que haya una diferenciación clara entre el adentro y el afuera, digamos. Es como si fuese todo parte del propio paisaje. Seguramente de este tipo de imágenes vamos a ver muchas más adelante. Ahora estoy tratando de, entre las cosas que tengo, ir mostrando algunas, pero es este estado constante de hora de la siesta a la tarde, ¿no? Por más que también haya escenas en otros horarios. Pero sí, de alguna manera el disparador de la película tiene que ver con este accidente que tiene el personaje de Graciela Borges, Mecha, vamos a decirle desde ahora, con la copa de vino, un vino muy rojo, un vino muy, no sé qué tipo de vino es, no es el tinto que estoy tomando yo, digamos, es un vino muy rojo, es un vino muy sangriento. Va a haber también toda una serie de momentos sangrientos que va a tener la película, que los vamos a ir encontrando ahora cuando vayan apareciendo, los vamos a ir vinculando con esto, pero este accidente se va a dar en paralelo a también una situación en donde hay, no sé si es una vaca o qué animal es acá, que está estancada en el pantano, que le da título a la película, y esta duda de qué hacemos, le disparamos, la matamos, pero bueno, se va quedando, se va pudriendo ahí en el pantano. Una escena más adelante, no me acuerdo si es inmediatamente después o un poquito más adelante, los chicos que andan con las escopetas le van a dar un par de tiros. Entonces, entre los tiros de estos chicos que van a cazar, que salen como a las cercanías de la zona a cazar, la tormenta que se avecina, los ruidos de las reposeras y el ruido de los hielos en los vidrios, en paralelo la situación de Mommy con Isabel en la cama. Mucha gente comparte camas en la película,
se va a dar esta caída, donde todos estos personajes que parecen no mirarse entre sí, que parecen estar en una cosa de inmovilidad absoluta, casi que ni van a mirar el momento en el que Graciela Borges se cae encima de la copa de vino que está tomando y queda tirada, ensangrentada. Fíjate que acá él se sirve más, aún ya habiendo ocurrido la situación, esa misma sangre que chorreaba. Para esta, justo ahí me tapa la imagen, no quiero descuajeringar todo, así que no lo voy a correr, pero todos vemos que está ahí tirada en el piso y se da esta especie de urgencia familiar, donde se ve esta situación muy gráfica, donde le están sacando hasta los vidrios del pecho, y se desatan ahí un montón de situaciones, por ejemplo, toda la línea que tiene que ver con el vínculo de ella con Isabel y el tema de que dice que le afanan las toallas. Ahora sí aparecen las toallas. Con lo cual, esa primera secuencia de 10 minutos con la urgencia que se da, porque aparte al mismo tiempo se larga a llover muy fuerte y se agarra y da este especie de momento de desesperación familiar, es como una especie de ese, no sé si decirle como preámbulo simbólico de algo de todo esto que mencioné acerca de lo subyacente. Digamos, la película todo el tiempo va a estar casi racionalmente diciéndonos que hay algo más no en un sentido trascendente, sino en un sentido de algo tapado, perverso o siniestro, o hasta que incluso tiene por momentos tintes morbosos, tiene mucha oscuridad la película, digamos. Y se va a ir dando sobre todo con un montón de cosas que van apareciendo, que son como, no sé si diría de shock, porque sería demasiado ponerle esa palabra a una película como esta, pero digamos, ver animales muertos, ver un nene jugando con un animal muerto, empiezan a aparecer este tipo de cosas como heridas. Esta no me acuerdo si se ve cómo se la produce, pero ese chorrear sangre que mencionamos antes va a seguir repitiéndose. Pero volviendo un poquito a toda la cuestión de ese clima de oscuridad va a estar emparentado con quizás otra, ¿cómo decirle? Como otra interpretación o lectura de esos momentos. Me parece que la película tiene dos tipos de momentos y quizás las escenas más ejemplares del rango que una película como esta puede llegar a tener. Podríamos hablar de esta que acabamos de escribir, que es la primera secuencia, que es la más recordada, pero hay otra secuencia más que a mí siempre me quedó como en la memoria, que es la secuencia de la cama, que es cuando yo le digo la secuencia de la cama, pero es la escena en donde están Mercedes Morán y Graciela Borges charlando en la cama, y empiezan a llegar el resto de todos los personajes a tirarse a esa cama, digamos. Yo siento que de alguna manera esa secuencia es como el sumum de la película. A ver si creo que era esta. Al principio están ellas dos y está la nena, después llega a traerle vino la otra empleada, después empieza a llegar la otra hija, empiezan a llegar más personajes, y empiezan a jugar, la empiezan a peinar a una, caen las otras y empiezan a buscar los cassettes para poner música. De repente cae también, perdón, que aparece el otro hermano, digamos, el más grande, que ese es toda otra línea, que se pone creo que se estaba medio bañando o algo así, se estaba cambiando, se estaba preparando para irse a bailar, y de repente cuando ponen el cassette él empieza a bailar, la saca a bailar al personaje de Leonora Balcarce, que ahora no me acuerdo cómo se llama, con el que tiene otro vínculo también notorio y que la apuesta va a estar constantemente subrayando. Y se empiezan a dar otras cosas, se empiezan a dar sonrisas, baile, hasta incluso la vemos sonreír con una especie de orgullo de lo que toda su familia es al personaje de Graciela Borges. A punto tal que entonces es muy loco, lo digo como rango, porque de alguna manera toda la cosa de estar todos en constante horario de la siesta, empantanados, transpirados, en malla y sucios, puede ser tanto puede tener todo un manto de oscuridad, como también puede tener una cosa más luminosa. Yo creo que la película de alguna manera termina eligiendo lo primero, ¿no? En toda su resolución, si recuerdan de qué estamos hablando. Ahora, en medio de todo esto,
como para ya salir un poco de lo puramente climático y empezar a hablar un poco más de las líneas que la película va a ir trabajando. No sé si recuerdan, yo siempre lo tengo como muy asociado a esta película, la idea de los personajes que deciden hacer un plan para ir a Bolivia, que no queda tan lejos, a comprar los útiles que les mandan a las listas de los colegios de los chicos, digamos. Eh, Hay toda una conversación alrededor de eso, y se va repitiendo tanto durante la película, particularmente entre Mercedes Morán y Graciela Borges, que empieza a parecer como si ese fuese un gran objetivo de la película, porque también hay que ver que si un conflicto de la película es que Graciela Borges esté siempre en la cama, y eso es un problema, después vamos a hablar particularmente de eso, uno puede imaginar que esa salida, ellas mismas lo dicen, esa salida a Bolivia puede ser también una oportunidad para caminar, para pasear, para estar un poco afuera, para hacer algo distinto, para tomar aire fresco y todo ese tipo de cuestiones que está bien, al principio parecía estar algo impedido por el hecho de que el marido de Mercedes Morán trabaja mucho y no podría encargarse de llevarlas, y para qué querés, y hay toda una discusión alrededor de eso, pero se siente como si fuese una posible idea de salida. No, no sé si la palabra salida la estoy usando simbólicamente o no, en términos de la situación a la que nos referimos. Pero está, digamos, está como una posibilidad constante de resolución para varias de las cosas que se van dando. El, tengo las imágenes no tan ordenadas. Esto está más vinculado a lo del chico y lo de los dientes que le están saliendo, así que ahora no me voy a meter tanto con eso. Pero obviamente es muy fácil asociar toda esta cuestión. Esperen que voy a cambiar de imagen para que no quede confuso. A ver qué imagen podemos poner. Vamos a poner esta. Es evidente que mucho de lo que acabo de mencionar sobre esta idea de ir a comprar más barato afuera, sobre todo ahora en un contexto donde se está dando que esta idea de comprar barato está medio pasando de nuevo, pero en relación a Brasil, está vinculada con algo histórico, ¿no? Con algo histórico me refiero no a los sucesos particulares históricos, que también podría serlo, sino con lo histórico, con lo que hay externo a la película, con una conciencia que hay en colectiva de una suerte de clase media argentina, que de alguna manera se sabe que tiene esta cualidad de rebuscársela, ¿no? Como que hay una pintura argentina, por decirlo de alguna forma, a lo largo de todo lo que pasa, sobre todo toda la construcción de vínculos familiares que se van armando y de cómo hacen lo que pueden para hacer lo que hacen, ¿no? También cuando mencioné antes la plantación de ajíes, y la idea de que acá nadie se encarga de vender, por lo menos esta Mercedes, que es este otro personaje, no Mecha, sino la otra Mercedes, que podría ser una doble de ella, como no la soportamos, pero es la única que se encarga de vender, me parece que se refiere, en un momento en la escena de cuando comen todos juntos. Y por ejemplo en las idas y vueltas hacia la ciudad, o sea, está el vínculo de la ciudad en la que están, el campo en donde tienen la casa, y por otro lado también, sobre todo al principio de la película, el vínculo con Buenos Aires, ¿no? Cuando vuelve el hijo mayor, que ya podríamos, si quisiéramos entrar, podríamos empezar a ver cuáles son esos vínculos extraños que la película construye más que nada con la cámara. Hay algo interesante o algo que la película parece enfocarse bien en hacer, que es algunas cosas que no están sugeridas desde la acción, sí están sugeridas desde la cámara, o desde el sistema de la apuesta, por decirlo de alguna manera mejor, en lo que se sugiere en el espectador cuando todavía no sabe cuál es el vínculo entre los personajes que está mirando, o cuando no está tan seguro de lo que está mirando. Se me ocurren un par de ejemplos. En este caso es el vínculo del hijo de ella con
con Mercedes, que uno no entiende si al principio, si cuando uno todavía no construyó en su cabeza, no se armó todavía el universo de la película, no lo tiene tan claro, los vínculos familiares entre todos, uno lo primero que hace es depositar lo propio en la imagen, ¿no? Entonces, en casos como estos, de repente uno no sabe cuál es el vínculo entre estos dos personajes. Es la madre, pero después él le da un beso, de repente están juntos en la cama, obviamente no es la madre, no es familiar, no se sabe, y esto es algo que la película deja muy poco claro, y quizás no sé si podría ser interesante que lo desarrollara más, pero te deja con una suerte de incomodidad en la cual se apoya sobre ella de una manera que uno no está seguro si lo haría con una madre o está con una señora más grande, digamos, porque también un poco este personaje es un poco el objeto sexual de la película, por decirlo de alguna forma. O el objeto sexual para varios personajes, digamos. Está muy particularmente esa secuencia donde lo desnudan a él en la cama después de que le dieron una piña y todo ese tipo de situaciones. Yo podría comparar, por ejemplo, esta imagen de él con Mercedes, a la cual en un momento se confunde y le dice Mecha como a su madre en lugar que a Mercedes. Eso ya sería un subrayado doble, y el hecho de que varios personajes en la película tienen una cruz colgada también, creo que no sé si, por ahí estoy diciendo mal, pero no sé si las tres mujeres en cuestión, que serían Mercedes Morán, Mecha y Mercedes, comparten algo de eso. Ahora puede ser que esté diciéndolo mal. Me gustaría encontrar ese otro momento en donde el hijo tiene como este momento de intimidad con su madre también. Es en esta escena. No, ahora me doy cuenta, no lo saqué en la captura. Esto es cuando la llama por teléfono y se confunde el nombre. Y la otra está escuchando porque encima había dejado el teléfono en altavoz. Y él rápidamente lo apaga para que no escuche la conversación. Después de este momento hay un momento donde él se apoya sobre ella de la misma manera que se había apoyado sobre la otra. Ahora la gran pregunta es si ese vínculo que acá habíamos intuido por instantes o momentos, o quizás certeramente, como algo de índole sexual, pervierte un poco la otra situación, ¿no? Ese tipo de vínculos, lo digo entre comillas, ¿no? Como vínculos pervertidos entre las cosas, se va a dar constantemente, porque todo el tiempo va a haber una especie de vigilancia voyeurista. A este personaje lo vamos a ver muchas veces mirando a través de la ventana, particularmente a lo que haga Isabel cuando lo ve con este muchacho, que esto es toda una trama en sí. Siempre va a estar latente esta cosa de lo traemos al muchacho acá y le decimos que se tiene que probar la remera, y sin embargo lo vemos todas sin remera, con una cosa medio sugestiva también. Podríamos encontrar más de esas cosas. Volviendo un poco a lo del hijo mayor, hay un momento muy llamativo en donde creo que es elíptico de otra escena. Creo que es un momento donde meten uno de los momentos de televisión donde se ve el tanque de agua donde mucha gente dice haber visto a la Virgen. Corta una escena donde están en la cama Mecha y su hijo, y la primera imagen que vemos es esto. Lo vemos a él encima de ella. Él creo que lo que está haciendo está como alcanzando algo que está fuera de cuadro, digamos, algo que está como en la mesita de luz, por decirlo de alguna manera, y después se levanta. Esto es algo que sería más lindo mirarlo en la escena. O sea, si tienen la película a mano, se pueden fijar y van a notar lo llamativo que es, digamos. Y acá se quedan mirando la televisión, ¿no? Pero la cámara dice mucho en estas situaciones de personajes acostados juntos. La cámara dice un montón en esos momentos del baño, por ejemplo, cuando él le mete el pie a la hermana en medio de la ducha y ella se tapa, pero un poco se ríen. Hay una cosa, él le roba la bombacha. Bueno, está muy marcado todo ese tipo de vínculos que la película de alguna manera parece decirnos constantemente que hubiese algo de perversidad en ellos, ¿no? Estas situaciones de mirada, de vigilancia. Hay una muy particularmente con uno de los chicos
que se queda bastante tiempo de la película mirando a la hermana que está como justo se sienta, como que le queda el culo arriba de una rama o una cosa así, y es justo en ese momento él está con un rifle, se la queda mirando y hasta uno, por eso digo de perversidad, porque también hay un factor de lo siniestro con el hecho de que él tenga una escopeta, digamos, con todo lo fálico que eso podría ser, siendo que es un pibe en pubertad también, hay como mucho no sé, que no sé si es la mirada que la película podría sostener con respecto a eso, pero mucho asociado a esa cuestión de medio de adolescencia y pubertad. Hay mucha gente sí, con poca ropa, además, em, y estoy revisando entre las algunas de las capturas que tengo. eh, y este tipo de cosas aparece siempre, ¿no? Los pibes con los machetazos que están buscando que son unos bagres, creo que están queriendo pescar. Eh, Espérenme un momentito. Bueno, acá los chicos estos. Tendría que haberlas ordenado un poquito mejor las capturas, debo confesar. Eh, pero hay una suerte de constante sugerencia de lo que pasa cuando los personajes están medio juntos mucho rato, tirados en una cama, y de repente uno empieza a acariciar a otro, o se empieza a dar ese tipo de roces. A mí hay algo de eso que no me parece tan... perdón, me corrijo, que me parece un poco subrayado de más, en el sentido de que, porque hasta incluso hay momentos donde esa vinculación endogámica es algo que se acepta como tal, que es algo que se acepta como algo que existe en las familias, que existe en la amistad y que existe, incluso si lo queremos llevar históricamente, que existe en la clase media, por decirlo de alguna forma. Yo quiero buscar ahora un momentito que me llamó la atención, que es cuando, después de que se tiran al barro el hijo y el personaje de Leonardo Balcarce, que estaban los otros chicos adentro del auto, y se ve que en un momento salen y también se ensuciaron y qué sé yo, de modo tal que lo que termina pasando es que están en la casa. Esta es la escena que mencionaba antes, con el que le mete el pie en la ducha, eh, pero que terminan en la casa, y la nena más chiquita de la otra familia, de la familia de Mercedes Morán, está siendo bañada por el padre, donde el padre está sin remera, ella está casi desnuda, es una niña casi desnuda, por decirlo de alguna manera, y uno no ve acá una escena de algo que esté mal. Vos ves un padre lavándole las piernas a la hija que se manchó con barro, y la hija está jugando con el pelo del padre, lo moja, qué sé yo, y en el medio pasan otras cosas. Eh, Creo que ahí es donde se empieza a ver que Mercedes Morán empieza a fumar, pero eso es otro tema. Y sin embargo, y esto lo traigo para hacer una comparación que no la tengo resuelta yo, pero me parece que es interesante hacer la comparación. Que la película no juzga esta imagen, por decirlo de alguna manera, pero parece juzgar las otras. O no, no sé si es tanto que las juzga, pero si es como si tomara algo de toda esa especie de endogamia o de encierro, y que trasladado en el paso del tiempo deviniese quizás en una cosa de perversión, donde ya los otros son quizás demasiado grandes como para jugar a que le saca la bombacha y se la pone en la cabeza, digamos. Eh, y espero que esto no sea que soy yo el que como espectador lo está mirando, sino que yo creo que es algo que la película está mirando, y no estoy tan seguro de hacia dónde lo lleva. No sé si es una cosa moral, digo. Eh, Porque está bien, puede que no sea una cuestión de moral en términos de estar, no sé si castigando o ordenando o señalando una especie de perversión incestuosa en algunos casos. Eh, pero es inevitable que uno no note ese subrayado ominoso que ya una película que arranca con una tormenta y con una desgracia, tragedia que signa todo lo que vemos,
sería raro que no sintamos ese peso de supuesto morbo que la película sugiere, ¿no? Entonces todo el tiempo va a estar oscilando en eso. A mí no me parece hasta tierno la idea de que haya personajes que jueguen con de cómo le da el sol el reflejo a creo que es una puerta, un armario que ella mueve con el pie, entonces les da la luz en la cara mientras están acostadas juntas, digamos. Oscila entre las dos cosas constantemente. Bien, creo que hice una derivación que me fui a 48 lados de la película al mismo tiempo, básicamente porque tengo todas las imágenes acá y las estoy mirando todas al mismo tiempo, cosa que está mal. Pero podemos seguir con alguna de las otras cuestiones. Si seguimos la línea, por ejemplo, de estos dos personajes, donde evidentemente Isabel es más grande que la otra, que creo que tiene 15 años, un le dice al padre, ¿por qué no sacas el registro? Papá, tengo 15 años. Evidentemente la otra es mayor. No está subrayado ni narrado, no está puesto en escena a un momento que nos indique de qué se trata específicamente el hilo de ese relato que le ocurre a ella con el otro pibe, pero yo lo que puedo imaginarme, y corríjanme si me equivoco en los comentarios o donde quieran, pareciera como si el pibe la dejó embarazada y ella no puede decir nada y se tiene que ir porque no sé, el pibe la estará llevando a abortar o algo estará pasando, pero evidentemente lo que está pasando es algo de un nivel de adultez mucho más, no sé si sórdido, pero es algo que la otra no puede terminar de ordenar o asimilar y la ve irse de una manera para terminar confirmando más adelante cuando ella va a renunciar, que va a quedar sola, desnuda en la ducha, luego de haber visto cómo se va con el hombre. Claramente esto es algo traído de afuera, pero como esta idea, bueno, se sabe que Lucrecia Martel es lesbiana y hay mucho contenido vinculado a vínculos amorosos o de deseo entre mujeres en sus películas. Eso también es algo que hace mucho no la veo, pero también está presente en La Niña Santa, que es la película que hizo 3 o 4 años después. Y es inevitable leerlo de esa manera, ¿no? Pero parece que ahí es una de las historias, creo que la película tiene, que sí funciona en un sentido, por decirlo de alguna manera, trágico, que sí tiene una cuestión más catártica, donde vos acompañás a un personaje que siente de una manera, que se vincula de una manera y que de repente ve como poco a poco ese vínculo va desapareciendo hasta que de repente no está. Y que en ese de repente no está, obtenemos esto. Y obtenemos algo de lo que después, más adelante hacia el final, voy a hablar. Esta imagen después la voy a volver a mostrar. Hay un destino también para ese final. Y para dónde se queda ella y a qué se parece ese destino, de acuerdo a lo que vimos en una película que abre de esta misma manera, ¿no? Pero ya vamos a ir ahí. Eso por un lado. Después tenemos otra línea que, por ejemplo, podríamos asociar a esta, no por una cuestión tan narrativa o parecida, sino por también esa idea de llegar hacia un destino, que tiene que ver con lo que ya mencionamos de Graciela Borges y sus cortes, y el hecho de cómo se va quedando cada vez más encerrada en la casa. Hay toda una línea donde, particularmente porque es interesante también que sea justo Graciela Borges, que haya tenido muchas películas en lo que fue ese primer nuevo cine argentino más inaugurado por los 60, por decirlo de alguna forma, como un elemento de un pasado también, y cómo también eso se está como encerrando cada vez con menos luz. Hay momentos donde prende las luces y Mercedes Morán se sorprende de que, sí, dame un poco de claridad, dame un poco de luz, ¿no? Y la hija que le reclama que se va a quedar encerrada como la abuela. Eso que todos los personajes desde afuera ven en ella y nosotros también vamos a ver de a poco, es algo que se empieza a sentir cada vez más en cada escena, con un constante subrayado de ese vino que ella va a estar tomando, todo lo que le sugiere a Mercedes Morán cuando hablan de por qué no querés tomar algo frío con un hielito, te doy, tráeme, no sé qué, toda esa cuestión. Y particularmente la presencia de la televisión,
y ahí también hay algo lindo para pensarlo en términos, pensar la película en términos históricos. Eh, Obviamente lo que más vemos en la televisión es este programa de televisión donde hablan de la Virgen, que eso es otro tema, pero hay una escena en particular donde ella está viendo todos estos programas de compras telefónicas. Para eso vamos a tener que referirnos primero a hacer un mini desvío muy chiquito y mencionar que claramente este personaje va a tener un vínculo con el teléfono toda la película. Básicamente tiene, por decirlo de alguna manera, su servidumbre, que es la que debería atenderle el teléfono y nadie le atiende el teléfono. Dice estas cosas que no atienden el teléfono, ¿no? Cada vez que suena el teléfono, tiene el teléfono al lado de la cama, y sin embargo cada vez que suena no quiere atender, prefiere, o sea, es como si quisiese seguir viviendo un momento en el cual lo normal sería que te tienen al teléfono, cuando quizás no sabe que por ahí es demasiado tarde, y que es demasiado tarde porque en realidad claramente esas dos empleadas que hay en la casa, que las vemos, son Isabel y la otra, son parte de la familia, digamos, están tirados en las mismas camas que los otros, o sea, comparten cama, ya para decirlo así directamente. Y entonces en esta escena particular, ahí ya cerrando ese desvío sobre esta especie de vestigio del pasado, justo vamos a verla a ella que se está medio tocando las heridas y preocupada, ¿viste? Con cómo le va a quedar, porque encima tiene que pagar la cirugía del ojo del otro pibe, que después vamos a hablar también. Eh, y ve en la televisión un plano de un teléfono, uno de estos canales de venta de productos, y le llama la atención. Hay una señora que podría ser una doble de ella, que está con una copa de vino, me parece. Y ahora no la tengo la imagen, pero la promoción, lo que se está viendo, es de una heladera. Entonces, ella tiene un vínculo con los teléfonos, tiene un vínculo con los hielos, porque básicamente se la pasa pidiendo hielo toda la película para el vino. Y es una heladerita que está pensada para enfriar bebidas, digamos, porque es una heladerita chiquita, es una especie de frigobar, se dice, no sé cómo se llaman, pero creo que es frigobar o algo así, que es como en medio de una novedad, y habla de lo bien que congela, lo bien que puede guardar las cosas, qué sé yo, bla, 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 y medio que ella compra eso, ¿no? No te muestran que compra, pero después más adelante, siguiendo esa misma línea, una línea muy cruzada con la que tiene que ver con el vínculo de ella con su marido, al que detesta, o parece, más que detestar, parece no respetar, digamos, medio que le falta el respeto cada vez que puede. Cuando está atrás habla de él, habla solapadamente de él, con una suerte de vergüenza, sabiendo que incluso el marido había estando casado con ella, estado con esta Mercedes, que es como esta otra mujer, que a su vez está con su hijo. Eh, Atravesado por todo eso, terminamos llegando a una línea en la cual, una escena que me parece que es una de las más feas en el sentido de cómo termina, digo, es una historia que no termina lindo, nada, creo que nada termina lindo en la película, pero creo que es muy notorio, a ver si le saqué captura, que es el momento donde le traen efectivamente la heladera y está... Che, que no puede ser, yo pensé que la había sacado. Ahí está, y la están ahí instalando, el hijo la está ayudando a instalar la heladera. No tengo la imagen que sigue después, pero digamos, él termina de instalar la heladera, sale él y ella va con una cubetera a la canilla, la llena de hielos, la guarda en la heladera, cierra en el freezer, digamos, cierra la puertita y se queda como ahí esperando a que el hielo se congele, digamos. Es como, son siempre como salidas muy fatales para cada situación, digamos. Si hay un encierro sugerido, el encierro va a ser efectivo. Si hay una distancia, volviendo a la historia de Isabel con Momi, si hay una distancia en las tensiones de deseo entre estos dos personajes, y va a terminar con un personaje con una situación que tal vez sugeridamente sea una situación trágica, pero alejándose de ella y dejándola a ella sola con su propia pubertad no resuelta, por decirlo de alguna manera. Pero después lo que tenemos, hay otros vínculos que yo creo que la película, no sé si es que no los termina de armar o si es deliberado su desarticulación, digamos, que es algo que quizás
bueno, eso sería muy deliberado pensar. Ahora me acordé de repente de, por ejemplo, un procedimiento que tienen las películas de Ginás, obviamente posterior a Martel en generación, digamos, y en corriente dentro del nuevo cine argentino, que es la idea de que estoy pensando en Ginás porque hay una operación deliberada de armar una narración que tiende hacia algo, pero después se desarticula deliberadamente y lo declama en voz en off, que eso es algo que se desarticula, que hay que desarticular y que está bien desarticular por más que no nos guste. En este caso hay dos líneas que me parece que no termino de entender yo por qué Martel decide que, que se que queden en la nada de alguna manera. Eh, que es el tema de los útiles del colegio, ¿no? Está bien, ni siquiera, como decir, bueno, ni siquiera por lo de Bolivia, por decir una manera, ni siquiera podés pensar que esto de las compras en Bolivia es una posible salida airosa de nada de lo que pasa. Eh, y de repente lo que clausura esto es casi una especie de confusión o como no sé si ni siquiera es falta de comunicación, pero el personaje después del marido de ella no vuelve a aparecer más de esto, no lo vemos más, entonces no, tampoco podemos saber qué es lo que pasó ahí, por qué finalmente una discusión que tuvieron de pareja súper cotidiana en la cual, che, pero ¿por qué no sale más barato? Vamos a hacer esto, vos no tenés que ir, nos llevamos el auto y qué sé yo, y dice, no, pero compramos acá, qué sé yo. Dice él como que no quiere que vayan porque aparte no se le complica porque él trabaja mucho y no quiere que ella vaya sola, una cosa así cotidiana. No pareciera que de eso se desprendiera un particular conflicto en esa pareja. Eh, sin embargo, el marido de ella es el que termina comprando todos los útiles del colegio. Ella se entera porque de casualidad ve que los pibes están jugando con los útiles adentro del auto, cuando ya estaba pensando que se iba a ir para Bolivia. Y de repente es como listo, lo compró todo. O sea, el tipo vio la lista y fueron un día sin decirle a ella, compró todos los útiles. Al parecer, hasta incluso aclaran, los consiguió más baratos, seguro porque los compró por mayorista, así que al final era el pedo. Eh, entonces hay una cosa de inutilidad que se arma ahí. eh, que no termina de decantar quizás por el vínculo que después esto va a tener con la historia del chico. Que ahí vamos a llegar. Ahí, esto lo quiero dejar ahí en pausa porque al no tener a estos personajes apareciendo de vuelta, eh, es como si nos dejara huérfanos de poder tener algún tipo de catarsis con respecto a la tragedia final. El otro punto que también es algo extraño con lo trunco es esta idea de la llegada del personaje de Mercedes. En un momento se anuncia, porque hablan por teléfono con el hijo mayor, que va a venir Mercedes por algo del negocio, no me acuerdo ahora puntualmente qué era. Y eso dispara una tensión entre Gregorio y Mecha, ¿no? Hay toda una escena donde están hablando juntos y te das cuenta que no hay ningún tipo, no hay nada vivo, digamos, en esta pareja más que el alcohol que a veces comparten. Ella le pide ya directamente mudate a otra habitación, o sea, no te quiero, no quiero verte más. Eh, eh, ¿No? Imagen tras imagen, el tipo es un hombre vencido, dirían algunos. Pero hay una cosa en imagen de derrota muy fuerte. Y entonces la idea de que va a llegar esta mujer que en boca de todos está como alguien que viene como a irrumpir con esa versión de la familia, siendo que además viene de Buenos Aires, eh, pareciese que la llegada de Mercedes tuviese una activaría algún tipo de resolución para lo que estamos viendo. Eh, Evidentemente en esta escena se va a subrayar un poco ese asunto, pero ya había mencionado la escena cuando le saca la bombacha y se la pone en la cabeza.
jugando el hijo, lo hace justo y da esa tensión, porque la que no se la banca a Mercedes es el personaje de Leonora Balcarce, que dice: yo me voy a dormir hasta que se vaya porque no me la banco, dice. Porque como si intuyera la tensión que hay con su hermano, como si le diera celos entre hermanos, siniestro. Está medio dibujado de esa manera. Entonces justo en el momento cuando él le dice: che, Mercedes no viene al final, ahí ocurre todo ese chiste de la bombacha, y ocurre que se revuelca en el barro con la hermana, y después ocurre la escena donde casi se bañan juntos. Eh, hay algo sexual muy sugerido desde ahí. Eh, y ahí se termina, digamos, el asunto con Mercedes. Entonces, si se termina el asunto con Mercedes, está bien, puede que se resuelva algo de la trama entre los dos hermanos, pero entre la trama de la pareja y quizás el destino de toda esa familia queda un poco en esa situación de espera. Hablando de espera y de poner en escena esperas, estoy pensando ahora en Sama, digamos, que hace toda una estética de la espera. Con lo cual, me da la sensación de que, volviendo sobre lo que presenté antes como duda, creo que puedo plantear casi con seguridad que quizás a Martel le preocupa más lo que le puede dar ese elemento en tanto producción de espera y la tensión que sucede en ese momento durante la espera, que el sentido de su inserción, por decirlo de alguna manera. No sé si quedó claro eso. Entonces, se conviven un par de cosas. Obviamente lo que va a sobrevolar o lo que va a terminar prevaleciendo sobre las demás cosas es la fatalidad final, digamos, que es este chico que muere. Ahora después vamos a hablar un montón de eso, porque no sé si un montón, pero hay mucho... Hay una dirección muy concreta hacia dónde va todo eso, me parece. Cuando se nos introduce este personaje, se nos habla de la idea de que el chico le está saliendo como un diente en un lugar donde no le debería estar saliendo, le está saliendo otro por atrás, una cosa así. Se lo ve el médico, creo que es cuando lo llevan a ver porque se cortó, me parece, o no estoy tan seguro, pero después se saca una radiografía. Es muy interesante y es muy bueno. El personaje del padre del chico es muy bueno porque... Bueno, no sé si muy bueno, pero digamos, es el único que lo vemos como integrado de alguna forma al sistema. Obviamente y eso es lo que también produce una diferencia entre las dos familias, y que él es un poco reacio a permitirle mucho a los chicos estar en la pileta de los otros y juntándose ahí con los otros. Pero me parece muy interesante la idea de esto. Si quieren una imagen de la clase media en esta película, la idea de la radiografía del dentista, o sea, la posibilidad de ir a que te sacan una radiografía del dentista, superpuesta para que le dé luz las chispas de la... Ahora me olvidé, que están soldando algo, me parece, es el que larga como la luz súper fuerte con todas las chispas. Esa es la luz que permite ver la radiografía dental. Me parece que es como una especie de símbolo concentrado muy atinado en términos de caracterización de esa familia y caracterización de ese personaje. Pero siguiendo la línea, como para no detenerme tanto en cada cosa, el chico que está preocupado porque todos le dicen: che, tenés una cosa que no es normal, te está saliendo un diente en otro lado. Se va a dar después esa escena, no sé si justo, si está, o sea, lo cuentan al principio, después esta escena no sé si es más adelante que la otra, la que voy a mencionar ahora, pero está la escena donde están todos en la pileta juntos, y en un momento una de las chicas empieza a contar una historia sobre un perro que un día lo dejaron solo, y había unos gatos, y de repente los gatos desaparecieron, y, y el perro lo encuentran todo ensangrentado. Entonces piensan que el perro se comió a todos los gatos y los llevan como, no sé si al veterinario o al médico. Y entonces el médico dice, creo que no sé si lo corta al perro en dos, una cosa así muy sangrienta, y los chicos escuchan, ¿viste? Lo parte al perro en dos para ver si están los gatos, qué sé yo, y cuando le miran la boca ven que tiene varias filas de dientes.
y resulta que en realidad no era un perro, era una especie de, no me acuerdo si lo dicen, una especie de rata africana, una rata gigante, era una rata del mal, un monstruo, y eso era lo que tenían, que pensaron que era un perro y en realidad era una rata, que es tipo un cuento de terror, que como cuento de terror es muy bueno. En ese sentido creo que es donde se empieza a ver de manera interesante la relación con la manera que al principio mencionamos de cómo está presentado el título, ¿no? Como algo ominoso, oscuro y lleno de fantasmal. Y el chico se asusta, el chico queda todo el resto de la película traumado, porque ahora las hermanas lo joden con lo de la rata. Y el pibe se asusta. Ellos, hay una escena, hay, hay muchos momentos donde se da la premonición de algo que puede pasar por la constante fijación que quizás la película tiene con el patio de la casa de Mercedes Morán, donde ella la vemos siempre, no sé si encargándose de las plantas, escuchando cosas que vienen del patio de al lado, eh, ese tipo de situaciones. Y particularmente va a estar la escena cuando juegan los chicos a las escondidas, que creo que es, me parece que es de las mejores escenas de la película, por cómo está armada, porque lo que tenemos es la situación de ella arreglando todo el tema de las plantas, que está clavando para colgar las macetas o para que la planta le crezca, le avance por la pared. Y el chico jugando a las escondidas, medio jugando en situación de semi-trampa, entre que espía y no espía, y tenés las hermanas que se escondieron. Es decir, el espacio queda vacío, el nene queda solo, buscando, y de repente lo que le sucede, medio como premonición de lo que vamos a ver más adelante, obviamente esto es algo que sabemos habiendo ya visto la película, eh, esta idea de que está jugando a las escondidas, pero de repente hay algo del juego en donde se cuela algo de verdad, ¿no? Sobre todo por la mentalidad de un chico tan chiquito, que de repente hay un miedo en, che, se escondieron, no sé dónde están, hay personas escondidas o hay seres escondidos en esta casa y me va a asustar cuando aparezcan de alguna manera. Él se queda mirando y mira tipo una puerta que quedó medio así, que se quedó moviendo, y hay una serie de planos de la casa, de espacios vacíos, donde lo que termina pasando es que ya no está en juego, hay como un miedo real. Él, cuando se va a dormir, quiere que le dejen la luz prendida porque le tiene miedo a la rata africana gigante. Eh, Termina pasándole que cuando aparecen las chicas después, lo empiezan a hacer como que lo matan, como que logramos ganarte, no es así, pero es como que le dicen estás muerto, estás muerto, estás muerto, y después lo vemos, yo no sé si ahí es parte del juego o qué, pero él está como haciéndose el muerto en el piso, y tenemos esta imagen, eh, digamos, es muy como concreto hacia donde te está llevando, ¿no? Y si venimos interpretando de alguna forma el fuera de campo que la película arma constantemente, siempre vamos a pensar que está siempre la posibilidad de una muerte que acecha. Y acá ya está como directamente. Después lo que va a pasar efectivamente es que la película va a decidir que algo de todo lo que está fuera de campo deje de estar fuera de campo, pase en concreto y muera este nene. Por eso, después, cuando efectivamente ocurre, se va a dar en un momento donde todos esos juegos formales que la película tiene de asociación entre las cosas, ¿se acuerdan que al principio hablamos un poco de los sonidos asociados entre sí? Y en un momento yo mencioné que también veía que hay imágenes asociadas entre sí. Por ejemplo, toda la secuencia que antecede al momento de la muerte va a estar signada por una escena anterior, que esta ya la mostramos, que es cuando Mommy juega con el reflejo de una puerta de la ventana cuando la mueve con el pie para que la luz dé de una forma. Vamos a ver si seguido a eso, o apenas termina esa escena, otra secuencia donde Mercedes Morán está en el patio. Ahora no tengo particularmente la imagen de eso, pero tengo el contraplano, que es que uno de los nenes, no me acuerdo si es él o es otro, porque ahora justo no lo tengo, pero bueno, no importa. Está como mirando a través de una escuadra, que es de los útiles que compró el papá, como la luz... no, como el efecto así medio de diamante, como que se va reflejando, la ve a la madre
como corrida, como desalineada de su propio cuerpo. Muy parecido a todas esas situaciones como de cuelgue y de temporalidad suspendida de los chicos jugando a cómo el ventilador les deforma la voz, por ejemplo. Y seguido a eso lo que vamos a ver es a Mercedes Morán que se prende un cigarrillo, donde ya es evidente que hay algo que se está impregnando del pantano de Graciela Borges en ella, donde el cigarrillo que ella empieza a fumar y que el marido le llama la atención cuando la ve que como que apagó la luz para fumar o algo por el estilo. Nadie dice nada, pero todos notamos que pasó algo. Cuando ella da aspira el cigarrillo, hace como un sonido notorio. Y por corte después vamos a ver que el hijo, que es el que va a morir, está jugando a que no respira. Y eso es tremendo, porque jugar a que no respirás es medio de jugar, es como, che, le dicen como, pará, nene, deja de respirar, te vas a morir. O sea, no que te vas a morir, pero no hagas eso, porque te asustás si ves que un nene juega a que no respira. Pero está directamente por montaje también asociado a eso, con lo cual todo el tiempo va a estar ese puente entre lo que la película te arma como la generación de los adultos, la generación de los adolescentes y la generación de los chicos. Y en este caso es una vinculación como signada por la muerte muy, muy concreta. Ahora es curioso, después ya en términos más formales de cómo la película lo va a armar, hace algo que a mí no me gusta tanto, como es como que yo creo que entiendo por qué está, entiendo que es consecuencia, o sea, se cae de Maduro, digamos, que es consecuencia de todo lo que vemos, eh, pero esquiva algunas cosas que no le convenía esquivar, me parece. Tenemos esta escena particular donde están los chicos, los hijos de Mercedes Morán en la casa que está en la ciudad, digamos, escuchamos cómo los autos pasan por la ventana. De hecho, no solo escuchamos cómo pasan, sino que está particularmente subrayado desde la fotografía el hecho de que cuando pasan autos por esa ventana, cerca de esa ventana, cambia mucho la luz de toda la escena. Entonces es como si se arma como una cosa medio David Lynch, en donde se apaga y se prende la luz constantemente en esta escena, y la nena está escuchando como que viene una música de un vecino, no sabe qué es, y le muestra a la madre, y la madre se cuelga un poco, la sigue un poco en su cuelgue, y cuando detecta lo que está escuchando, señala, sí, como si esto fuese, de alguna forma, el paralelo que se está dando en el momento en el que el chico hace lo que hace, que se sube a la escalera, se cae y se muere. Esto es lo que están haciendo cuando no ven que el chico muere. Que eso es que es interesante como idea, como idea de lo no visto, porque siempre está esta cuestión de en donde uno no mira se cuela el mal, y a mí me gusta como idea. En paralelo va a parecer que el chico sale ahí, le llama la atención la escalera a la cual le habían prohibido subir, se sube a la escalera, todo muy austero, ¿no? Como se está viendo esto. Obviamente no va a caer en la cosa del espectáculo horroroso, digamos, de verle al chico cómo se le parte el cuello o lo que sea que se haya lastimado, digamos, no lo vemos eso, lo vemos caer, pero la cámara no sigue cayendo, ahí sería más claro, y volvemos a recuperar esos planos vacíos que habíamos visto similar, no los mismos obviamente, pero en una propuesta con un temperamento similar a los planos que habíamos visto cuando él estaba jugando a las escondidas y estaban las hermanas escondidas, digamos, como diciendo, también parece muy obvio, pero bueno, es un poco la lógica de esto. Hay algo más, hay algo escondido acá, hay algo que está mal, digamos. Casi como queriendo parecerse un poco a los planos finales de Halloween, digamos, cuando Michael Myers vemos que no está y Carpenter cierra la película con esos planos vacíos de algunos de los lugares de Haddonfield y de la casa y de la escalera, etcétera, para culminar con el plano desde lejos, muy sobrio, muy moral, digamos, de el chico que se cayó y murió, ¿no? Con ese nivel de austeridad formal que la emparentaría Martel con
con gente como, no sé, Haneke o Bruno Dumont, o etcétera. Em, ¿Qué es lo que me llama la atención de esto? Me parece muy loco que la película no muestre a la madre nunca más. No muestra a la madre y al padre nunca más. No solamente por lo que dije antes de lo trunco de la situación de los útiles escolares, que el padre no aparece más, sino que la madre no aparece más. Aparecen solamente otros personajes externos a la situación que hasta incluso manifiestan esta cosa de no, todavía no sé qué decir, no sé cómo hacer para llamarlos. Che, los vas a llamar, no, no sé qué decir y después veré qué les digo. Eh, Hay una especie de olvido de la apuesta sobre la cuestión y un subrayado deliberado a la idea de que esto no tiene que ser catártico. Hay una especie de catarsis arrebatada con eso, que es algo que obviamente asocia mucho más a la película, a una propuesta más del modernismo, más racionalizado y despegado racionalmente de la emoción, que algo más clásico. Por más que le hayamos señalado estas cuestiones vinculadas a, no sé si a lo fantástico, pero sí a la posibilidad así como interpretativamente, debajo de todo esto hay fantasmas, por decirlo de una forma. Bueno, aún teniendo eso, digamos, la película elige cerrar en una especie de modernismo muy duro, eh, con todo el distanciamiento que le implica desde ahí. Eh, Esperen que quiero recapitular un segundito porque siento que fui demasiado rápido hacia el final, pero está bien porque no quiero que se haga demasiado largo. Hasta acá creo que medio que pasamos un poco por todos los, por lo menos todos los hilos narrativos que pude ir encontrando en la película. Pero sí, quizás esto me sirve para pensar cuál es el lugar, porque sabiendo que Martel tiene como un lugar muy como importante y cada vez retrospectivamente más importante en todo lo que fue eh, lo que convenimos en llamar nuevo cine argentino, que después igual tuvo todas sus bifurcaciones y variaciones. Acá, por supuesto, nos estaríamos refiriendo a ese primer nuevo cine argentino de mediados, fines de los 90, en el que hay otros nombres, como podríamos decir, no sé, Pablo Trapero, Adrián Caetano, Bruno Estañaro, que justo veníamos con la comparación y qué sé yo, o Fabián Bielinski y distintos otros, tipo, previo a toda una parte posterior. eh, que el lugar ¿cuál es el lugar que tiene Martel dentro de eso, digamos? Porque de alguna manera yo la tiendo a ver como quizás la única que logró, no sé si la única, pero sí la que logró un consenso a partir de la producción de su propio estilo, digamos. Es la que más fácil es de definir en términos de estilo, no lo digo como algo malo, sino como algo de consolidación de una forma. Ella tiene consolidada, digamos, toda una vinculación con el sonido, sobre todo considerando que una cosa, un lugar muy común que se dice del cine argentino es que el sonido en el cine argentino de los 80 o anterior al nuevo cine argentino era una cagada, o que siempre fue una cagada. Y que de repente tener una directora que se ocupe del sonido, que incluso manifieste pensar las escenas desde el sonido, eh, eh, le da como una palpabilidad personal a todo la construcción de lo que para ella es una diégesis argentina. Por eso también tiene una cuestión así. Y después otro factor que tiene que ver con, obviamente la escena más citada, la más famosa, tiene que ver con el arrastre de las sillas y toda la situación de la copa de vino en el principio, o mismo yo traje la escena de la cama, que me parece también muy interesante, que también tiene este funcionamiento de la lógica del tiempo, y que confirmándolo incluso después cuando vemos películas como Sama, que es una película sobre una espera, de repente empezamos, bueno, deliberadamente ahí en Martel hay una propuesta que se parece más, o parece ir más en línea con una, no sé si llamarlo tradición, pero con una línea que viene desde la
austeridad formal del modernismo, de post Nouvelle Vague, ¿no? Me estoy refiriendo, no sé, a lo que podría ser películas de Bresson, por decirlo de alguna manera, eh, que algunos de los otros directores que no tienen esa carga, digamos, no tienen una carga asociada a sus propios recursos y a sus propios universos estéticos. Eh, con lo cual me pongo a pensar y digo, bueno, Martel entonces es la rama más modernista dentro de eso. Ahora se me está justo acordando de otro director asociado al nuevo cine argentino, que es Lisandro Alonso. Yo la veo mucho más cerca de Lisandro Alonso que de todos los otros. Eh, y ese es el motivo por el cual de repente se vuelve entendible, digamos, podemos seguirlo o no, pero se vuelve entendible la construcción de esa lógica, de todas estas cosas que yo estaba llamando como líneas narrativas que se vuelven truncas o que no terminan de decantar, sino que construyen su valor a partir de la expectativa que generan por su propia presencia y cómo eso decanta o acecha los momentos en donde no pasa nada, esa eterna hora de la siesta. Terminan valiendo más, perdón, no sé cómo empecé la oración, terminan esos momentos valiendo más por eso que por hacia dónde van. Entonces de repente yo me estaba acordando de una película como por ejemplo Pisa Birra Faso, que es anterior y que es una película que termina con personajes que se van de Argentina, ¿no? Termina con un buquebús que sale como una especie de gran derrota, ¿no? Como una especie de mirada de Argentina como un país que te traiciona en el momento en el que se hizo esa película, creo que es 96 o 97, ahora no me acuerdo exactamente, pero signado por una tragedia. Ahora no la tengo tan fresca la película, pero digamos, una película fuertemente narrativa que culmina con personajes que la única manera que tienen de salir, y que ni siquiera sabes si van a salir, es que eso queda suspendido y queda en duda, es con un plano que se aleja por el Río de la Plata y viendo cómo la ciudad se aleja, digamos. Esta es una película donde se nos arma que, a diferencia de la anterior, para hacer la comparación, esa posible idea de decir, bueno, ¿y qué pasa si nos vamos a Bolivia a comprar los útiles? Algo totalmente clase mediero, ¿viste? Llevamos a los chicos, tomamos aire fresco y qué sé yo, que es quizás la única cosa que se proyecta como cosa luminosa dentro de la película, algo que se discute en la propia escena de la cama. Eh, Pase como irrelevante, pase como que ni siquiera está la posibilidad de soñarlo, ¿no? Que es una diferencia bastante importante en relación a eso. Y que lo que termina pasando es una especie de congelamiento aún mayor, ¿no? Porque de repente tenemos a este personaje que ya empieza a tomar el mismo formato visual que los adultos de la primera escena, donde el otro personaje se acerca y arrastra la silla de la misma manera. Yo creo que acá se fue un poco se pasó un poquito con el subrayado de sugerirlo, pero está bien porque en todo caso es una simetría con lo anterior y está bien, bancamos. Pero vuelve a recurrir a estos mismos sonidos, como el arrastre de la silla en combinación con los tiros que vienen desde lejos, ¿no? Creo que este es el último plano igual. Y vamos a tener esta imagen de personajes que no se miran, de personajes que tienen anteojos oscuros también, como Graciela Borges, ahí con las toallas, las reposeras viejas. Esto claramente es después de la muerte del chico. Y una especie de condena. Yo creo que yo lo que veo acá en esta escena es una condena, digamos. Ahí, pero una condena sin fe. Una condena sin fe por el simple hecho de que se vuelve a hacer, y por eso no lo mencioné hasta ahora, referencia a todo lo que se va viendo durante toda la película, que es cuando ven en televisión a la gente que afirma haber visto a la Virgen al lado del tanque de agua. Y ahí el personaje de Mommy dice, vengo de haber ido al lugar donde dicen que vieron a la Virgen, y dice, no había nada. No, ahí sí es muy subrayado también la declaración de intenciones de alguna manera de la película. Todo eso que vemos en esos personajes que están como enganchados
pensando que en algún lado hay algún tipo de salvación, porque tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con la fe. Creo que hay un personaje que lo entrevistan en la televisión, no sé si es algo real o si es algo que hicieron para la película, la verdad no tengo idea. Em, lo manifiestan como algo que se necesita, como algo que, como algo que da esperanza. Eh, Creo que un poco la declaración de intenciones que una línea como esta puede tener al final de la película es una especie de certeza de que no hay esperanza. Y que no hay esperanza porque tampoco hay, para la muerte de un chico que muere de esa manera tan terrible, tan inocente además, una cosa tan trágica que justamente se le arrebate esa posibilidad de ser en sí mismo algo trágico, sino que lo trágico se lee, está en formato de lectura, digamos, está en una instancia de lectura de la película y no en una instancia de catarsis. Por eso a mí me llama la atención que no veamos a la madre llorar a su hijo, digamos. Eh, no hay un momento donde nosotros se nos permitiría como espectadores llorar eso. Eh, Hay como una especie es como si fuese que es una película que termina con un nudo en la garganta, la película, digamos. No digo que nos deje a nosotros con un nudo en la garganta, que podría, eh, sino que produce, en términos de puesta en escena, una especie de atoramiento de emociones a las que no se les permite salir, digamos. Y creo que un poco ahí es el punto en donde un poco me separa, digamos, donde termino de verla y digo, ok, de las miradas que había en aquel momento, eh, esta es la que, en medio de la imposibilidad, decide quedarse explorando las características del pantano, digamos, dado que el pantano es parte de lo que pasa, ¿no? El pantano, un pantano eh, social, moral, por decirlo de alguna manera. Estoy pensando si me quedó alguna cosa más que mencionar, pero en definitiva creo que es eso, digamos. Esta película dentro de las de Martel quizás es la que, obviamente como mencioné antes, es la que solidifica ese estilo. Y quizás lo que termina pasando en las siguientes, las cuales no tuve tiempo de revisar, siempre esta fue creo que un poco la que más me gustó, termina pareciendo como si hubiese un desarrollo más de ese estilo que algunas de las cosas que sí esta película creo que deja ver, por más que algunas decanten mejor que otras, sobre particularmente lo histórico, particularmente la Argentina del año 2001, digamos. Creo que ese es, digamos, el retrato más acertado que la película termina siendo. Pero es un retrato sobre el cual, creo yo, y eso es algo absolutamente discutible, y invito a la discusión en los comentarios si tuvieran ganas, es algo que termina teniendo como consecuencia más un estilo que una dirección de sentido, por fuera de una especie de conciencia dura sobre una fatalidad de la que no hay salida. Solo podemos mirar en todo caso. En fin, creo que no sé cuánto le llevamos a esto. Bueno, casi 1 hora y 20. Nada, bueno, gracias por estar del otro lado. No tomé casi nada de el chistecito que hice, porque me colgué hablando. Espero no se me hayan pasado muchas cosas. Creo que no mencioné todo el tema de la cantidad de momentos sangrientos, entre comillas, que la película tiene, porque me faltó hablar de la piña que le pegan al hijo, y todo ese tipo de escenas, que me parece que hay un par más. No hablamos nos quedó afuera, creo, toda la historia con el ojo del otro chico, pero me parece que más o menos dimos vueltas por toda la película, como para dar una revisión que hacía tiempo no hacía. Así que nada, gracias, dejen comentarios, discutan, digan lo que sientan con respecto a esto.
Y así como hemos logrado volver a hacer un video, me parece que dentro de poco me agarró una cosa de empezar a volver a hacer algunos videos por ahí no tan largos. Así que esperen que dentro de pronto alguna otra cosa nueva va a salir. Así que nada, gracias.